Hola, bienvenidos de vuelta, soy Julio. Hoy como siempre estamos viendo qué está pasando con el mercado, hablando de trading e inversiones. ¿Recuerdan hace un año y medio, hace 2 años cuando estábamos en el mercado alcista en cripto, que lo que mencionaba todo el mundo era si cae más, compro más, buy the dip, buy the dip? Esa es la etapa a la que estamos llegando nuevamente. Ahora que Bitcoin se encuentra hoy específicamente en los 35,000, ya estamos en la etapa de primavera para lo que es el mercado de criptomonedas. Bitcoin sí está en una resistencia, claramente. Cualquier retroceso que hemos tenido últimamente en cualquier vela después del breakout en los 31,000 es corto y es inmediatamente comprado. Todo esto, obviamente, podemos ver lo fundamental que es el ETF, que son rumores por el momento, pero si ya estamos viendo el ticker de BlackRock en los índices, y esto significa que BlackRock para lanzarlo tiene que comprar Bitcoin, probablemente ya tiene, pero para lanzarlo tiene que poseer Bitcoin, y todo esto es positivo, y estamos en una etapa de alto volumen. El RSI ya está sobrevaluado, pero no significa que no podamos estar ahí bastante tiempo. De hecho, es una etapa muy similar después de los fondos. Cuando los fondos llegaron, que fue la etapa de FTX, puro fondo del mercado bajista, se tiene que consolidar un rato para después crecer, y esa etapa nos colocó en el RSI sobrevaluado durante varios días. Fue un total de 25 días en donde el RSI se mantuvo arriba de 70, lo que significa que podemos mantenernos todavía consolidando bastante tiempo, y consolidando me refiero a una etapa como esta, incluso generando nuevos máximos. La siguiente meta serían los 40,000 para Bitcoin. Es la resistencia más grande que podemos ver después del punto en donde estamos. Sería un nuevo rango, que es lo que llamamos la etapa de primavera para Bitcoin. No es todavía la etapa de completo verano, o sea, del bull run. Eso sí, más probablemente después del Bitcoin halving, pero es una etapa en donde Bitcoin está creando un nuevo rango, y ese nuevo rango va a tener techos, soportes hacia el Bitcoin halving. Y sí, igual van a existir retrocesos, pero esos retrocesos, como menciono, ahora van a ser los mencionados: si cae más, compro más. Y es un dicho odiado, porque obviamente ya no es un dicho que funciona en los mercados bajistas, pero desde la etapa de primavera en cualquier activo es lo que funciona. De la misma manera, cuando el S&P 500 tiene una tendencia alcista, lo que funciona es comprar los retrocesos. Ahora, la cuestión es cuándo será ese retroceso para Bitcoin. Debido a que trae mucha fuerza en este momento, sí podríamos llegar inclusive a los 40,000. Y después ya este sería el nuevo rango, podríamos retroceder incluso hasta los 30,000. Hay personas que ahora están sintiendo FOMO, es entendible. Cuando un activo sube, las personas no se lo quieren perder, y más cuando estamos viendo noticias de que ahorita se lanza el ETF y todo esto. Pero nuevamente no es buena idea estar comprando cuando estamos en una resistencia, que ahora es la de 34,000. Si llegamos a los 40,000, más bien incluso estaría vendiendo un porcentaje de Bitcoin, o lo estaría moviendo a altcoins. Actualmente mi portafolio, lo que he mencionado, es que lo reduje a un 40% Bitcoin, está en un 30% altcoins y un 30% en cash o stablecoins, para aprovechar esos dips. Pero probablemente voy a estarme moviendo más a altcoins que a Bitcoin, debido a que la dominancia de Bitcoin ya está cerca de la meta, y esto es algo que venimos mencionando desde inicio del año. La mejor posición todo este año ha sido Bitcoin, no necesariamente altcoins. De hecho, no tenía altcoins durante toda esta etapa, y ahora poco a poco estoy moviéndome a altcoins. Porque si Bitcoin, y principalmente la dominancia de Bitcoin, se acerca ya al 57%, que sería este extremo, este soporte anterior, ya estaríamos en lo que sería esta etapa también, como pueden ver acá, más o menos un año antes del Bitcoin halving, unos 290 días para ser específico. La dominancia de Bitcoin empieza a lateralizar. Todavía estamos en esta etapa subiendo, pero ahora ya faltan menos días. Faltan unos 144 días para el Bitcoin halving. Lo que va a definir, y usualmente suele definir a eso, es el hecho de que se bajen las tasas de interés. Entonces hay que hablar de algo macro también, que es muy importante. Bitcoin es un commodity, Bitcoin es el líder de criptomonedas en general, y es el activo de menor riesgo en todo el mercado de cripto. Lo que significa la dominancia de Bitcoin es que no necesariamente ha estado entrando nuevo dinero a cripto. No es como que hay más retail traders o inversionistas. Tampoco hay instituciones. Las ballenas siguen siendo las mismas ballenas. Retail sigue siendo el mismo retail. Simplemente personas mueven stablecoins a Bitcoin, o mueven Ethereum a Bitcoin, o mueven Cardano a Bitcoin. Por eso todo esto sigue subiendo, y por eso Bitcoin está subiendo.
porque las personas quieren estar en el activo más seguro. Por eso vemos Ethereum ante Bitcoin caer y más peligrosa todavía la gráfica de Cardano Bitcoin, que rompió la línea de tendencia alcista. Significa que ahora Cardano puede seguir cayendo hasta el siguiente soporte, que serían los 500 Satoshi, que de hecho ahí es donde me gustaría mover Bitcoin a Cardano o stablecoins a Cardano. Todavía no, pero debido a que la dominancia sí está llegando ya al 57%, estamos cerca de la resistencia, la más importante, que viene siendo desde el inicio de la creación de altcoins. Estamos casi cerca de esta resistencia, lo que significa que aunque Cardano e Ethereum siguen cayendo ante Bitcoin, hay unas que sí están en soportes importantes. Voy a mencionar unos cuantos ejemplos. Una es Matic, está en soportes que vienen siendo los mismos del 2022. Esto es un rango. Es importante ver cualquier altcoin ante Bitcoin, no solo ante el dólar. Atom también está en esos soportes. El fondo más importante sería acá en los 1500 Satoshi. Esto es un rango también. Polkadot en los soportes de el 2020, agosto del 2020, de hecho inicios del bull run en ese entonces. Todas estas ya están capitulando, llegando a esos puntos. Por eso he estado moviendo ahora Bitcoin a altcoins. Eso sí, mientras Bitcoin complete esta etapa de esta corrida, básicamente, todo este impulso, todavía la dominancia sigue subiendo y eso es lo que estamos viendo. Pero estas altcoins que ya están en esos soportes son las que realmente valen más la pena ahora, porque no solo se evaluarían ante el dólar, sino que se evaluarían ante Bitcoin. Entonces significa que cuando la dominancia llegue al 57 o tenga los siguientes retrocesos, cualquiera de estas etapas, nuevamente tenemos impulso en Bitcoin, en dominancia, la gente mueve altcoins a Bitcoin, lateralización o en este caso impulso y retroceso. Aquí significa que las personas movieron Bitcoin nuevamente a altcoins y ahora se acerca a esa etapa nuevamente. La cuestión es si llegaremos hasta el 57%, que es la meta, antes del retroceso, o inmediatamente podríamos lateralizar y después continuar al 57%. Entonces hay que analizar cada altcoin por sí misma. No significa únicamente que la dominancia es la que decide todo, significa que cuando estamos en estos puntos ya cerca de las resistencias, existen altcoins que ya están en fondos y existen unas que más bien ya se levantaron, como el caso de Chainlink. Esto es lo que hay que ver en cualquier altcoin antes de colocar dinero en ella, es ver si ya rompió la tendencia bajista ante Bitcoin. Chainlink es de las pocas que ya hizo eso. Existen otras excepciones como Injective Protocol también, que ahorita la vamos a mencionar, pero en el caso de Chainlink es una que acaba de hacerlo. Entonces sí, podemos ver que tiene todos los soportes, la etapa de antes del inicio del mercado alcista y generó ese movimiento que obviamente se evaluó más que Bitcoin. En ese total hizo un 600% más que Bitcoin. Inició el mercado bajista. Toda esta etapa era mejor estar en Bitcoin. Eso lo mencionamos al inicio de este año. Y ahora que ha roto la tendencia bajista, ya es una nueva etapa para Chainlink. Entonces, todavía sigue cayendo Ethereum, todavía sigue cayendo Cardano, muchas otras que mencioné, como Polkadot ya ahora en soportes. Y Chainlink por fin rompió la tendencia bajista. No significa que inmediatamente va a los máximos. Significa que ya es una etapa de primavera para Chainlink en donde puede lateralizar, inclusive podría retroceder, ahora utilizar como soporte la línea de tendencia para seguir evaluándose más que Bitcoin. Otras que mencioné, como en el caso de Injective, está justo en las resistencias. O sea, más bien estos serían puntos de salida para Injective. Si se desea, claramente, obviamente no significa que no pueda seguir subiendo, pero estos son puntos de mayor riesgo para estar comprando en el caso de Injective Bitcoin. O sea que si no vemos específicamente la gráfica de Injective Dollar, que de hecho es similar, estamos cerca de los techos, la más peligrosa es Injective Bitcoin porque sí, claramente estamos ahora en una resistencia y por el momento Injective está siendo rechazado acá. Entonces estas no son las altcoins que me gustaría agregar en el portafolio en este momento. Claro que si regresamos a los soportes sí valdría la pena, pero estas son las excepciones que más bien se han sobrevaluado más que Bitcoin durante los últimos meses. Otra es Render. Render sí ha crecido muchísimo más que Bitcoin. Es un activo que me gusta, pero esperaría nuevamente que regrese a estos soportes. Y si lo vemos ante Bitcoin, también vemos que no necesariamente está en soportes, está en un punto medio.
Y por eso la dominancia de Bitcoin es importante, pero analizar cada altcoin por sí sola es más importante. Entonces, aunque Bitcoin ya está llegando a puntos importantes, todavía podría seguir inclusive a los 40,000 antes de empezar a utilizar todo este nuevo rango. También lo que sería el ETF, puesto que el precio se ha adelantado a la noticia del ETF, hay que considerar que cuando llegue esa noticia del ETF para Bitcoin, probablemente sea buy the rumor, sell the news, o sea, comprar rumores, vender noticias, y estamos exactamente en el rumor, por lo que cuando llegue la noticia, más bien podría ser el momento del retroceso. Pero ese retroceso, como menciono, ahora sería la nueva etapa de comprar si cae. Buy the dip es lo que funciona en toda esta etapa para criptomonedas. Por los siguientes meses, durante probablemente el siguiente año y medio, que es lo que nos espera para el bull run. Todavía existen ciertas preocupaciones. Como siempre mencionamos, es importante estar pendiente de lo que sería una recesión, que cada vez es más probable. Ya estamos llegando a la línea cero y por eso hemos visto también a la bolsa estar cayendo en los últimos días. Solo hace falta ver que el S&P 500 perdió la línea de tendencia. Estamos por abajo de eso. Eso significa que el mercado ya está incluyendo en el precio peligros de una recesión, y una muy buena manera de verlo es con acciones de Walmart. Walmart sube cuando estamos en etapas recesionarias. No que no pueda subir en otras etapas, pero cuando nos acercamos a una recesión, vemos este estilo de compañías de productos básicos, todo lo que es productos del día a día y comida rápida son las que se benefician de una recesión, y también el oro probablemente se beneficiaría, y podríamos considerar que entonces Bitcoin podría hacerlo, no necesariamente sin tener una caída antes, pero podría ser de los activos que más rápido se evalúan. Lo que sí es común es que vemos que Walmart y compañías de estas se levantan, sus acciones llegan a máximos cuando empiezan a incluirse miedos, preocupaciones sobre una recesión. Ahora, para llegar al punto que quería llegar, es el hecho de que altcoins, aunque muchas están ya en puntos de compra interesantes, y la estrategia, debido a que estamos en una etapa de primavera para criptomonedas en general, la estrategia válida es comprar cualquier retroceso. Altcoins son las que probablemente tienen que ser mejor analizadas, porque si vemos Total Tree, o sea, lo que sería todo el mercado de criptomonedas, excluyendo Bitcoin, Ethereum y stablecoins, este proceso suele durar 600 días y por el momento llevamos unos 516. O sea, todavía queda unos cuantos días más para que Total Tree empiece a despegar realmente. O sea, todo el mercado de altcoins tiene que primero sobrepasar esta línea promedio de 200 periodos, que lo acaba de hacer. Esto es una señal muy positiva, pero queremos ver que en serio utilicemos esta línea como soporte y empecemos a crear máximos mayores. Si lo comparamos con el mercado bajista anterior o toda la etapa anterior de lo que fue altcoins, igual fue un proceso desde completación del mercado bajista de unos 660 días para realmente tener el empuje de altcoins, y en este caso hicimos un doble piso. Este momento podríamos considerar que el doble piso podría ser si realmente nos mantenemos por arriba de la línea promedio de 200 periodos. Si retomamos abajo la línea promedio de 200 periodos, podríamos considerar que estaríamos buscando otra vez los mismos soportes o incluso uno más profundo, y es probablemente en ese caso por una recesión. Entonces, si se fijan, todo esto va de la mano. El hecho de que la dominancia de Bitcoin esté llegando a resistencias, el hecho de que ya quedan pocos días al Bitcoin halving, el hecho de que el mercado de altcoins ya está tratando de levantarse. Obviamente Bitcoin está levantándose antes que altcoins. Todavía Bitcoin le gana rendimientos a la mayoría de altcoins. Pocas son las excepciones, como menciono, Injective Protocol, Render, y la mayoría siguen cayendo ante Bitcoin, como en el caso que mencionamos de Cardano. Las excepciones sí existen, pero lo que queremos ver es cuáles están rompiendo la línea de tendencia bajista. Un buen ejemplo también es Solana. Solana ante Bitcoin ya rompió la tendencia bajista. Significa que es una nueva etapa donde podríamos consolidar, pero lo más normal, lo más probable es ya no crear nuevos fondos, simplemente o levantarse o lateralizar hasta que la dominancia de Bitcoin sí llegue al 58%, y creo que podríamos tocar rápidamente el 60%, puesto que es justo ahí donde usualmente ya generan los fondos la mayoría de altcoins, pero yo principalmente ando buscando altcoins que estén rompiendo esa línea de tendencia para irme moviendo poco a poco, ya que el siguiente retroceso que tenga la dominancia de Bitcoin va a favorecer a altcoins. Claramente la idea no es estar persiguiendo a Bitcoin acá, ya estamos en la resistencia,
Pero los retrocesos sí serán otra vez buenas oportunidades y vamos a tener retrocesos durante esta etapa de primavera. Ya la etapa más adelante, después del Bitcoin halving, ya probablemente no tendríamos muchos retrocesos en Bitcoin que realmente sean buenas oportunidades. Serían mejores oportunidades en ese caso definitivamente el sector de altcoins cuando estemos más adelante. Lo que va a definir realmente ese cambio en la dominancia de Bitcoin y el crecimiento de altcoins es otro factor macro, que son las tasas de interés. Las tasas de interés básicamente saca liquidez del mercado. Los mercados no pueden subir si no hay dinero y las tasas de interés altas sacan dinero. De hecho, por eso la bolsa está cayendo. Inclusive compañías que han crecido mucho, como Tesla, ahora ha estado cayendo. Se encuentra hecho en soportes interesantes, pero el punto es que la mayoría de compañías ahora no les es tan rentable conseguir dinero prestado, financiado, porque las tasas de interés son altas. O sea, tienen que pagar mucho interés por ese dinero prestado. Lo que significa que cuando las tasas de interés bajen, todo regresaría a una etapa de mayor liquidez cuando las tasas de interés disminuyan. Obviamente las tasas de interés no van a disminuir hasta que algo suceda o hasta que se llegue a la meta del 2% de inflación. Actualmente el mercado considera que eso va a ser hasta junio. De hecho, junio del 2024 es cuando estaríamos viendo la mayor probabilidad de que ya las tasas de interés van a empezar a disminuir. Pero como sabemos, es más probable que suba el desempleo antes de que esto pase o que la recesión se manifieste antes de que esto pase. Eso es lo que forzaría definitivamente a la Reserva Federal a disminuir las tasas de interés. O sea, el dinero se inyectaría otra vez en la economía, la Reserva Federal aumentaría su portafolio otra vez, las tasas de interés al disminuirse, el dinero vuelve a los mercados y cuando eso sucede, las personas ya no estarían buscando activos seguros como actualmente están buscando Walmart, sino que estarían buscando activos de riesgo. Y claramente altcoins son eso, incluso Bitcoin. Pero lo que ya entonces crecería más sería altcoins ante Bitcoin. Igual Bitcoin seguiría subiendo, pero ya altcoins estarían en esta etapa en donde empiezan a ganarle a Bitcoin. Incluso aquí vimos que llegamos a la resistencia después del Bitcoin halving. Altcoins ya estaban ganándole a Bitcoin durante meses antes del Bitcoin halving, para después en enero, cuando Bitcoin superó el máximo anterior, Bitcoin tuvo la mayor dominancia y después las personas otra vez volvieron a altcoins. O sea, existen dos etapas. Una etapa que es la que creo que ya nos estamos acercando, en donde Bitcoin llega a los techos importantes de la dominancia. Las personas ya han perdido completa fe en altcoins, que obviamente son puntos importantes para acumular altcoins utilizando ya sea Bitcoin o stablecoins. Pero después tenemos otra etapa cuando Bitcoin empieza a llegar a los máximos, que las personas compran Bitcoin, otra vez la dominancia sube y tenemos una segunda ola de altcoins más importante. Es básicamente rotación. Rotación es lo que hemos visto todo este año de altcoins hacia Bitcoin y nos acercamos a la etapa de donde otra vez poco a poco va a rotar Bitcoin hacia altcoins porque las personas empiezan a considerar Bitcoin ya más sobrevaluado y que ya no ofrecería tantos rendimientos, entonces lo mueven a los otros sectores, al top 10, al top 20, al top 100, etcétera. Y después obviamente las personas buscan hasta el top 1000, buscan altcoins de todo tipo, memes y todo. No que sea recomendado tampoco ir a buscar tanto riesgo, pero es lo que usualmente vemos. Las tasas de interés, que sería en este caso la línea anaranjada que ven acá, es básicamente lo mismo que vimos en esta etapa. Las tasas de interés subieron, las personas no quieren riesgo, la dominancia de Bitcoin aumenta por el hecho de que las personas no quieren estar en altcoins, claramente el mercado bajista también, y prefieren resguardarse en Bitcoin. Así como también en la bolsa, las personas van a preferir resguardarse en lo seguro, como compañías grandes como Google, como Meta, etcétera, Microsoft. Y en este caso, en el sector de criptomonedas, altas tasas de interés significa que las personas no quieren estar en riesgo y por eso la dominancia sube. Después, cuando se disminuyeron las tasas de interés, ya altcoins comenzaron a ganarle a Bitcoin porque hay dinero, hay liquidez otra vez en el mercado y empezó a ganar altcoins hacia Bitcoin. Después estuvimos en una etapa de cero tasas de interés, que eso es una etapa muy alcista para todos los mercados en general. Y ahora estamos en la etapa en donde hay peligros de recesión, la inflación está alta, se subieron las tasas de interés debido a esto, saca liquidez de todos los mercados, principalmente de criptomonedas, que es de los activos de mayor riesgo, y ahora estamos en la etapa quieta, que puede durar tiempo. Aquí en este caso duró un total de 180 días. Esto no se tiene que medir por un tiempo específico, se tiene que medir por los datos de desempleo que van saliendo todo mes,
Si aumenta el desempleo, esto tiene que empezar a disminuirse. Si la recesión se materializa, esto se empezaría a disminuir. O si llegamos al 2% de inflación, también se empezaría a disminuir. Lo más probable que pasaría primero es desempleo o recesión antes de llegar probablemente al 2% de inflación. Pero en sí, como pueden ver, estamos en esa etapa en donde altcoins ya están generando fondos, por eso estamos viendo Cardano e Ethereum caer. Y obviamente siempre hay excepciones, como vimos en el caso de Injective Protocol o en el caso de también Render. Pero también hay otras que ya llegaron a soportes, como menciono en el caso de Matic, Polkadot y muchas otras también. Todo esto nuevamente dentro de ProPlan Trading. Estoy mencionando cuáles son las compras que estoy realizando actualmente, armando ya este 30% que se encuentra en altcoins, 40% en Bitcoin se mantiene y ese 30% que mantengo en stablecoins es para aprovechar ahora retrocesos tanto en altcoins como en Bitcoin, pero probablemente más en altcoins para balancear el portafolio. Creo que sería un 40% Bitcoin, un 50% en altcoins, bastante porcentaje puesto que ya estamos cerca de esas resistencias de la dominancia de Bitcoin y siempre obviamente mantener un porcentaje en efectivo para aprovechar cualquier retroceso que eventualmente vamos a tener otra vez. Eso es lo que quería mencionar el día de hoy. Pueden aprender todo esto paso a paso también en proplantrading.com, curso para criptomonedas, acciones, futuros desde intradía, swing trading, portafolios de inversión también. Actualmente, si quieren ver cuáles son los movimientos que estoy haciendo, moviendo tanto Bitcoin y stablecoins a altcoins, cuáles son las que considero que están los mejores puntos de compra. Muchas ya comenzaron a levantarse desde las últimas compras, las últimas semanas. Pueden ver todo esto en proplantrading.com. Estamos ofreciendo un descuento actualmente que terminaría esta semana. Les dejo ese enlace abajo. Obtienen acceso de por vida con la promoción también. Les dejo otro video que les puede interesar aquí mismo en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao.